Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo taller organizado por AJA Madrid y Derecho Práctico, un interesantísimo taller que va a tratar sobre las obligaciones deontológicas y las buenas prácticas con los clientes, y para ello tenemos a un ponente excepcional, Dionisio Escuredo, todo un referente en este ámbito, experto en deontología, que nos va a ilustrar sobre la materia. Pero antes queríamos presentar también, Chema, que estás por aquí. Cuéntanos, Chema, de Derecho Práctico. Para nosotros es todo un privilegio poder hacer cosas con AJA Madrid y por todo con el Colegio de Madrid, ¿no? Es que todo lo que hacéis es estupendo, transmitiendo y entregando en estas labores de ayudar a los compañeros, sobre todo estos momentos tan complicados. Solo os digo que Dionisio, por ejemplo, yo recuerdo que no le conocía, pero con la gran Esther Montalbán organizaron una mesa redonda sobre el impacto, concretamente entre los marketplaces de abogados, de ello en el deontológico relativo a los clientes. Dionisio, te acordarás. Entonces fue una exposición muy clara y en ese momento justo muy con cierta polémica, ¿no? Además, y la verdad es que lo dejáis todo claro. Por lo tanto, si os quedáis, va a ser una jornada muy productiva. Bueno, para quien no conozca AJA Madrid, somos la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y durante esta cuarentena, este confinamiento, estamos ofreciendo muchísimos talleres junto con Derecho Práctico, prácticamente todos los días. Os podéis inscribir a todos, y cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia nos la podéis hacer llegar tanto a Derecho Práctico como a AJA Madrid, ¿vale? Estamos también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y sin más dilación, yo creo que podemos arrancar con la ponencia. ¿Os parece? Sí, solo un detallito. Lo que tú decías, os rogamos que hagáis las preguntas a través de la funcionalidad que tenéis ahí a la derecha de preguntas. De acuerdo, que es la forma más fácil. No enviéis preguntas al correo, porque no agilizamos ese tipo de tareas. ¿Os parece? Luego tenéis una serie de documentos. Por un lado tenéis en el apartado de documentos 3 a 5, veréis unas breves, digamos, instrucciones para utilizar la herramienta. Por otro lado veréis la presentación que va a emplear Dionisio en esta exposición, que os puede ser muy útil. La podéis descargar, creo que está en PDF efectivamente. Y luego otro PDF con información de nuestros colaboradores, los que nos ayudan a hacer este tipo de cosas, donde podéis descargar ebooks y si tenéis un despacho, algunas soluciones para captar clientes realmente muy interesantes. Nos podéis seguir en Twitter a través del hashtag AJAPráctico, en Twitter. Nos podéis etiquetar, por supuesto. Y nada más, iremos colgando también en el chat enlaces a nuestro canal YouTube, donde estamos colgando todos los vídeos de estos talleres, empezando por el principio. Si os queréis suscribir, os iremos informando de cada incorporación. Y luego también un post donde vamos informando de los siguientes talleres de la semana próxima. Y ahora sí que me callo, Ana. Presentas todo, Dionisio, y adelante. Tenemos el lujazo de tenerle aquí, es abogado experto en deontología. Siempre ha estado muy cerca de todos los jóvenes abogados. Cuando hemos tenido cualquier duda, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha arropado. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo con todos nosotros. Dionisio. Gracias, Ana. Gracias por invitarme a participar en este taller. La verdad es que es un lujo las actividades que hacéis como agrupación de jóvenes abogados. Y yo, como bien sabéis, yo siempre estoy dispuesto a soltar mi charla por cualquier sitio por donde vaya, porque siempre me ha gustado poner en valor. La vida me ha traído hacia acá, porque además de ser abogado, pues estoy metido en cosas deontológicas, pero siempre me ha gustado poner en valor o tratar de poner en valor hacia todo aquel que quiera oírlo las buenas prácticas deontológicas, porque yo creo que en los tiempos en los que vivimos es fundamental tener un poco de conocimiento de esto. No soy, Ana, ningún experto, lo único que, bueno, sí que puedo hablar desde la voz de la experiencia y de llevar bastantes años en el Colegio de Abogados de Madrid tratando con temas deontológicos, y que por suerte o por desgracia, quizá por el volumen de colegiados que somos, pues con 44.000 abogados, colegiados ejercientes, abogados, pues es lógico que tengamos mucha casuística y tengamos mucha experiencia y tengamos más oportunidad que en otros foros para conocer un poco del movimiento de la vida deontológica y de los incumplimientos y de las obligaciones y de los derechos de los abogados, y estar un poco, como vulgarmente se dice,
en la pomada. Bueno, me han dado, buenas tardes a todos, me han dado 45 minutos para hablar un poco de temas deontológicos. Me dijeron qué tema quería tratar. Bueno, pues he pensado que en estos momentos era bueno hablar de nuestras relaciones con los clientes y no creo que me dé tiempo a contaros mucho, porque además suelo largar más de la cuenta y hablar más de la cuenta, pero sí que creo que en estos tiempos en los que tenemos que tener un especial cariño hacia nuestros clientes, en las situaciones en las que vivimos, en las que estamos todos preocupados por cuál va a ser nuestro futuro en nuestros despachos y si vamos a ser capaces de salir adelante, que obviamente sí, porque al final todo vuelve a su cauce, más tarde o más temprano, pero yo creo que es un buen momento para prestar especial atención a nuestras relaciones con los clientes. Especial atención que además no viene solo motivada porque nosotros de puertas hacia afuera tengamos que gestionarlos bien, sino porque o estamos detectando en el Colegio de Abogados que las prácticas no correctas de relación de los abogados con los clientes están generando muchísimas quejas y muchísimas consultas y muchísimas reclamaciones que se están haciendo de un lado y de otro, porque no se canalizan bien las relaciones del abogado y del cliente, cuando desde mi punto de vista, a poca atención y sentido común que se ponga, es relativamente sencillo. Bien, yo he empezado, me propusieron haceros una presentación, un PowerPoint. Yo no soy muy dado a esto porque me gusta más lanzarme al ruedo sin tener un guión delante, pero bueno, he preparado, a ver si nos da tiempo en nuestros 45 minutos, una hora, de que os cuente un poquito todo aquello que tiene que ver con la deontología profesional y con los clientes, y mirándolo desde una perspectiva eminentemente práctica. Yo he tenido varios maestros en mi vida, llevo 30 años de ejercicio, uno de ellos con mi tío, que me ha marcado mucho en el trato en las relaciones con los clientes, y me acuerdo de las broncas que me echaba cuando yo empezaba y lo mucho que me alargaban las reuniones con los clientes. Y también he tenido como maestro un abogado de bastante prestigio que se llama Carlos Fernández Lerga. Y Carlos Fernández Lerga, recuerdo una frase de él que me dijo que nunca olvides, Dionisio, que los abogados son el perfecto equilibrio entre un jurista y un buen empresario. Y a mí eso se me quedó grabado. Y por eso he empezado con esta frasecita que a mí me parece interesante, que es la de el buen jurista mal empresario y el buen empresario mal jurista. El código deontológico está plagado de obligaciones profesionales que muchas tienen que ver con nuestros aspectos jurídicos y nuestra diligencia profesional, pero otros muchos tienen que ver con nuestras relaciones empresariales con nuestros clientes, en temas de honorarios, en temas de captación de clientela, tal. Y yo creo que esa es una faceta que nunca debemos de olvidar. Un buen jurista que sea mal empresario se va a morir de hambre, porque por muy crack, si me permitís la expresión, que sea en determinada materia jurídica, no va a ser capaz de consolidar, fidelizar y captar clientes. Y al contrario, alguien que sea un encantador de serpientes, que sea capaz de tener contentos a sus clientes, pero que no tenga detrás un pozo jurídico que le permita llevar los asuntos con solvencia, o no él, sino rodearse de un conjunto de colaboradores que le lleven los asuntos con la debida solvencia, al final del camino lo que se va a encontrar son con 25.000 problemas de carácter deontológico, cuando no judicial, cuando no civil, cuando no penal. Por lo tanto, yo siempre trato en mi vida profesional y en lo que yo trato de transmitir a los demás que hay que buscar bien ese equilibrio entre ser un buen empresario y ser un buen jurista. Y así seremos unos buenos abogados. Esto, como os decía antes, tiene mucha importancia en la normativa deontológica y en las relaciones deontológicas, ¿vale? Y por lo tanto hay que saber conjugar muy bien estas dos facetas. Decía nuestro decano, José María Alonso, que el tema de empresario no hay que entenderlo como que somos abogados autónomos, que muchos lo somos y tenemos nuestros propios despachos, sino que también son inquietudes y actitudes que se deben de buscar o que tenemos que buscar los compañeros incluso que trabajan por cuenta ajena. Que el día de mañana alguien con quien trabajan o para el que trabajan detectará en él esas habilidades empresariales que harán que prospere en el ámbito empresarial. Por lo tanto, yo creo que esto es aplicable. Cuando nos enfrentamos a las relaciones profesionales y a los encargos profesionales con nuestros clientes, yo siempre cuento en mis clases, en las clases que impartimos de temas deontológicos, varias prevenciones. Porque si nos estamos enfrentando estos años a más de 2.000 quejas al año que se interponen ante el Colegio de Abogados de Madrid y no sé cuántas en el conjunto del territorio nacional, ¿vale? Eso es porque los abogados algo hacemos mal. Porque a pesar de que los consumidores y los usuarios, nuestros clientes, cada vez tengan más acceso a información, a saber de dónde vienen las cosas y cada vez quieran más y reclamen más,
yo no acabo de entender cómo el número de quejas y de reclamaciones a los abogados civiles, penales, ontológicas y de cualquier orden cada vez van más en aumento. Y eso me hace pensar a mí que, en el fondo, descuidamos la atención de saber cómo tenemos que trabajar. Por eso yo, como prevenciones previas, aquí os he puesto 4 cosas que para mí son fundamentales. Una, un abogado tiene que contar con un seguro de responsabilidad civil acorde al tamaño de los asuntos que esté llevando. Sabéis que en el Colegio de Abogados de Madrid tenemos un seguro que cubre hasta 300.000 euros, me parece, ¿vale? Con una pequeña franquicia, que lo tenemos como consecuencia de estar colegiados. Pero si estáis llevando asuntos, porque no sé quiénes me estáis viendo, no sé si sois jóvenes abogados más mayores, no sé si trabajáis en despachos grandes, pequeños o medianos, pero si estamos llevando asuntos que tienen determinado volumen monetario, ¿vale? A veces hay que pensar que tengo que tener un buen seguro, porque por lo menos con eso duermo tranquilo. Tengo que saber mi normativa. A mí me da pena ver cómo muchos compañeros se defienden en reclamaciones judiciales o en reclamaciones colegiales, ¿vale?, sin haberse leído siquiera la normativa que nos afecta. Y hay que manejar el código deontológico, hay que manejar el Estatuto General de la Abogacía, hay que manejar, si estamos en el turno de oficio, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las normas reguladoras del turno de oficio. Hay que saber que tenemos un código deontológico de la abogacía europea. Hay que saber que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé sanciones específicas para los abogados en estrados, que llevan aparejadas consecuencias. Hay que conocer que hasta el Código Penal tiene tipos delictivos específicos para los abogados que, aunque no os lo creáis, cada vez son más frecuentes. Y los clientes descontentos con nosotros a veces acuden a algo tan extremo como puede ser la interposición de una acción penal por deslealtad profesional por el simple hecho de que se nos haya pasado un plazo trascendente a sus intereses. Por lo tanto, hay que conocer esa normativa para luego actuar en consecuencia. Yo siempre hablo de 2 cosas fundamentales en la vida profesional de un abogado, en las relaciones con los clientes, en las relaciones con los tribunales o en las relaciones con los compañeros. Una, tener una buena agenda, que parece una tontería. Pues lo que nosotros hemos detectado es que muchas de las infracciones que cometemos los abogados es por no saber gestionar una agenda profesional con carácter eficaz, en la que nos apuntemos todo. ¿Cuándo vencen los impuestos de nuestros clientes? ¿Cuándo tengo que ir a visitar a mi cliente a la cárcel? ¿Cuándo caduca el plazo de determinada acción? ¿Cuándo tengo que acabar de presentar una herencia? Todo ese tipo de plazos hay que anotarlos en las agendas. ¿A qué juzgado tengo que ir? Si está en Julián Camarillo o es en la audiencia provincial de la calle Santiago de Compostela, que en muchos casos hemos tenido de errores de agenda que hemos llegado tarde a un juicio por no haberlo apuntado bien. Para mí es un instrumento deontológico fundamental para marcar todos los plazos. Y siempre también digo lo mismo, hay que tener en cuenta que nuestro universo deontológico gravita en torno a una palabra mágica, que es la indefensión. Todo aquello que conlleve o pueda llevar aparejado indefensión a los intereses de nuestro cliente, por acción u omisión, probablemente lleve detrás un tipo deontológico. En temas de secreto, en temas de diligencia, en temas de independencia, en temas de honorarios, casi siempre hay una especial conexión con la indefensión. Por lo tanto, nunca perdáis ese sexto sentido de que si algo no lo hago y le perjudica a mi cliente, algo estaré haciendo mal. Ya lo hablaremos cuando lleguemos al tema de los recursos, ¿vale? Tenemos que tener conciencia de que el régimen de responsabilidad profesional de los abogados es severísimo y cada vez va a ser peor, ¿vale? Habréis oído que incluso los seguros de responsabilidad civil se están replanteando ante la avalancha de siniestros que se están produciendo. Y además tenemos que ser conscientes de que las responsabilidades profesionales son personales y da igual que sea autónomo, que trabaje para alguien, que trabaje en una sociedad profesional o que trabaje para determinada asesoría. Si yo soy el director jurídico de un asunto y en ese asunto se comete algún error, el responsable voy a ser yo. Voy a ser yo deontológicamente, voy a ser probablemente yo y mis compañeros o la sociedad en una responsabilidad civil solidaria, probablemente pueda ser yo y parte de mi equipo o de la gente que trabaja conmigo una responsabilidad a lo mejor penal, pero yo no voy a poder escudar mis faltas de diligencia en que estaba recibiendo órdenes o en que yo trabajo para alguien y por lo tanto no tengo por qué asumir responsabilidades, incluso en temas de liquidaciones de honorarios, etcétera, etcétera, como veremos. Por lo tanto, en este planteamiento inicial tenemos que ser conscientes de que a nuestros clientes, ¿vale?,
no solo debemos de ser diligentes, sino que yo incluso diría que tenemos que tener como un plus más de especial dedicación a gestionar bien esta cuestión, ¿de acuerdo? Todas nuestras relaciones con los clientes vienen reguladas básicamente en el artículo 12 del Código Deontológico. Como os decía, las obligaciones deontológicas van a nacer tanto como nuestra faceta de profesionales que se dedican al derecho, como de juristas. Bien, parece mentira que a estas alturas tengamos que seguir hablando de la hoja de encargo profesional, que por otra parte a mí me parece un nombre horroroso para denominar el contrato de prestación de servicios jurídicos que unen a un abogado con su cliente. Pero para mí es un instrumento tan útil y tan fundamental que no me entra en la cabeza que quizás el 60% de los encargos profesionales que se hacen en España a los abogados sean todavía de carácter verbal y que todo se circunscriba a ya lo veremos, mándame los documentos, ya te pasaré unos honorarios adecuados, no te preocupes por tu tema, ya te informaré, y todo quede en una especie de nebulosa basada en esa relación de confianza que luego al final no se torna como tal, ¿vale? Y yo creo que un especial instrumento para conseguir que la relación de confianza sea buena, comporte garantías tanto para el abogado como para el cliente, es que de una vez por todas nos acostumbremos a suscribir con nuestros clientes estas hojas de encargo profesional, que son utilísimas desde una perspectiva deontológica. Además, desde una perspectiva empresarial, fomentan la confianza con el cliente, que va a decir, este es un abogado serio que documenta las cosas y me dice que mis datos van a ser tratados conforme a la ley de protección de datos, que me dice que todo lo que él me cuente va a estar sujeto a secreto profesional, que sus honorarios van a ser tanto y me lo va a dejar bien clarito, y así mi cliente va a estar contento. Pero además, yo voy a estar asegurado. ¿Por qué? Porque yo voy a poder introducir en mi hoja de encargo profesional cláusulas que luego, a la hora de evitar responsabilidades, me van a ser muy útiles. Varios ejemplos. El cliente me autoriza a que en caso de que haya condena en costas, pueda detraerlas directamente de la parte contraria. Mis honorarios van a ser tanto y además el importe de las costas también. No trabajo hasta que no se me pague la provisión de fondos en la cuenta corriente número tal, por importe de 500 euros. Si no tuviese ese tipo de condiciones suspensivas o resolutorias en una hoja de encargo profesional, a pesar de que mi cliente no me haya pagado, en el momento en que él pueda justificar que me ha hecho un encargo profesional, estaría obligado a iniciar el trabajo aunque no me haya pagado, cosa que puedo evitar con una hoja de encargo profesional porque a mí no me gusta trabajar gratis. Puedo limitar el alcance de los recursos y sobre todo y básicamente por lo que veremos luego, ¿vale? Tengo que fijar mis honorarios profesionales, porque el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que si yo fijo mis honorarios profesionales en una hoja de encargo profesional, luego mi cliente, si no me paga y me voy a un juzgado a jurarle la cuenta, no me lo va a poder impugnar por excesivos. Y por lo tanto ya tendré la vía judicial abierta sin ulterior trámite. Y solo por eso a mí me parece que es interesantísimo, pero además es que fomentan la confianza con nuestro cliente. ¿De acuerdo? Bien, mi cliente es importante. Yo creo que, esto lo decía el otro día Juan Ospina, cuando estuve viendo un poco la charla que dio sobre las claves de los abogados penalistas, y él hablaba de cosas muy importantes, hablando de que los abogados tenemos que querer a nuestros clientes, ¿vale? Es decir, yo creo que el cliente se tiene que sentir amparado por su cliente, por su abogado. Yo creo que si ahora estamos en una situación de pandemia en la que nuestros clientes están pasándolo mal, les viene bien que su abogado de vez en cuando les mande un email diciéndoles, oye, en relación a lo tuyo se ha modificado la ley de arrendamientos, hay una disposición especial para los locales de negocio que puedes conseguir una moratoria, un cargo a la fianza. Todo eso, si yo lo hago continuo, haya pandemia, no la haya, y a mis clientes les voy generando una relación que saben que me tienen ahí, ¿vale? Mi cliente es importante y mi cliente me lo va a agradecer y va a ser fiel, y va a continuar conmigo. Pero eso es una táctica comercial y es muy buena y mi cliente tiene que estar contento conmigo, pero nunca nos debemos de olvidar de que nosotros también somos importantes. Y estas son cosas que los abogados dejamos a veces al azar. Muchas de las infracciones deontológicas que cometen los abogados a veces son porque no pueden justificar cosas que han hecho, porque no las han documentado o porque han dicho cosas que no deberían de haber dicho y se han metido en problemas, ya os explico, y por lo tanto, además de tener a nuestro cliente
en palmitas, si me permitís la expresión, nosotros tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que, no me gusta decir esta expresión, pero nos tenemos que defender. Tengo que hacerle firmar a mi cliente un papel de recepción de la documentación que me da, para que luego no me diga que se la ha extraviado. Tengo que guardar todos los emails que me mando con él, por triviales que sean, por si el día de mañana me presenta una reclamación y yo puedo decir, no, en tal fecha, a tal hora yo le advertí de tal cosa. Podemos presuponer que si yo le dije esto, mi cliente estaba enterado de lo otro. No sé si me estoy explicando. Tengo que ser cauteloso cuando hablo con mi cliente, porque yo no puedo grabar a mi cliente porque me lo prohíbe mi obligación de secreto profesional, pero mi cliente me puede grabar a mí. Y a veces decimos cosas que son inconvenientes, y esas pruebas son lícitas, y se utilizan mucho. Nosotros tenemos muchas quejas por parte de clientes que aportan grabaciones o WhatsApps hechos a sus clientes, donde un abogado les dice que les va a cobrar una cosa y luego les manda una factura por otra, o donde un abogado dice, he presentado la demanda y resulta que no la has presentado. Por lo tanto, tenemos que también tener cuidado con las cosas que decimos, porque si no, el día de mañana las van a utilizar en uno. En turno de oficio, las cosas, lo voy a tocar solo tangencialmente un minuto, las cosas cambian, pero también es importante que los que estemos en el turno de oficio, yo llevo más de 20 años en el turno de oficio, nos demos cuenta de la especialidad que tiene y de que el tratamiento del cliente es muy importante y que estar encima de los asuntos es muy importante. No solo porque ahora con el artículo 21 bis de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, nuestro cliente, si no está conforme con nosotros, puede pedir la sustitución del abogado y perdemos el caso y perdemos la retribución, sino porque además, si inactuamos, podemos tener un problema deontológico. Quiebra el principio de independencia. Tengo que correr. No puedo esperar a que mi cliente me traiga papeles. Tengo mecanismos legales que tengo que utilizar para requerir los documentos a mi cliente. Tengo que presentar una insostenibilidad cuando pasan 15 días y el asunto de mi cliente es inviable. Tengo 15 días para solicitar a mi cliente documentación si no me la ha traído al despacho. Porque imaginaros, el día de mañana, si mi cliente me plantea una reclamación al cabo de 6 meses de haber recibido una designación, en un asunto particular, yo podría decir que estoy estudiando el tema o que todavía no le ha caducado la acción a mi cliente. Pero en un asunto de turno oficio, si yo no he hecho nada y resulta que el asunto de mi cliente es indefendible, ya voy tarde para plantear una insostenibilidad. Y a lo mejor tengo que elegir, como siempre digo, entre susto o muerte. ¿Qué hago? ¿No presento una demanda y me arriesgo a una infracción deontológica y una responsabilidad civil? ¿O presento una demanda y me arriesgo a que me pongan verde en el juzgado por haber presentado una demanda manifiestamente temeraria? Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando en turno oficio y hay que ser diligentes y rápidos, ¿vale? Y quiebra el derecho a la percepción de honorarios. ¿Cuántas infracciones se están detectando de abogados que, sobre texto de que se cobran fotocopias, traslados, desplazamientos? Un artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita mal entendido. Están incurriendo en infracciones deontológicas que son de carácter muy grave, como dice la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por no entender bien el tratamiento de los honorarios. En fin, estas son prevenciones diferentes a las relaciones con el cliente con carácter particular, pero que los abogados que estamos teniendo en el turno oficio debemos de conocer. Y por eso yo os decía que es muy importante el know-how del abogado, saber dónde nos estamos moviendo y que si estamos en turno oficio tengo que conocer mis normas reguladoras del turno oficio al dedillo. Las obligaciones deontológicas establecidas en el Código Deontológico con nuestro cliente y las buenas prácticas son obligaciones y a veces prerrogativas, más obligaciones que prerrogativas, se dividen en 3 o 4 grandes bloques. 1, cómo tengo que tratar los honorarios con mi cliente. 2, qué significa ser independiente. 3, qué significa la diligencia profesional, el conflicto de intereses y la información y la documentación de mi cliente. Esas son nuestras obligaciones profesionales, además, obviamente, del secreto profesional, que no lo voy a tratar en esta charla porque no nos da tiempo. Con relación a los honorarios, ¿vale? Se suscitan muchísimas quejas en el Colegio de Abogados de Madrid. Igual se reciben 300 quejas al año que tienen que ver con los honorarios. ¿De acuerdo? Yo creo que todo eso se evitaría si, como os decía antes, con nuestro cliente tenemos una relación de confianza y la fomentamos día a día y somos transparentes y hacemos uso de la temperancia, es decir, adecuarnos a las necesidades de nuestros clientes y a las situaciones especiales de nuestros clientes. A lo mejor cobrar un día menos a nuestro cliente supone, porque está atravesando un bache, en vez de enrocarnos en determinados honorarios, supone que el día de mañana van a venir 10 clientes de su mano. En fin, pero eso ya es una gestión profesional de cada uno y una política comercial de cada uno. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, efectos deontológicos, son 2 cosas. Una primera, la discusión de un cliente con su abogado porque le cobra mucho o poco, no tiene nada que ver con la deontología profesional.
es un tema civil, por muchas quejas que se presenten. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años los honorarios de los abogados son libres. Incluso me atrevería a deciros que si vosotros habéis firmado una hoja de encargo profesional que vais a cobrar a vuestro cliente 5.000 y el día de mañana, por los motivos que sean, le facturáis 7.000 porque habéis hecho más cosas, ¿vale? Esa discrepancia del cliente tampoco tiene reserva deontológica. Será una reserva civil sobre la interpretación del alcance del encargo profesional, pero nunca deontológica. Además, tenemos que ser conscientes, y por eso es importante la hoja de encargo profesional, que ya no existen los criterios de honorarios del colegio. Esto es una cosa que la tenemos que entender ya. No hay que poner en las hojas de encargo profesional la referencia de los criterios de honorarios. Desde el año 2009, con la entrada en vigor de la ley Ómnibus, se mantuvieron los criterios a los solos efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas, y son criterios internos de los colegios que no pueden salir de ahí. Incluso hay una multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al Colegio de Abogados de Madrid, que se está discutiendo en sede judicial por tener esos criterios en el área reservada. Por lo tanto, no existen los criterios de honorarios. Cada uno puede cobrar lo que quiera y por eso es tan importante ponerlo en una hoja de encargo profesional. ¿De acuerdo? Ahora casi todos los podremos encontrar, a lo mejor está mal decirlo, en Google o porque nos los ha dado un compañero, porque me han hecho una fotocopia, pero dentro de 10 años su virtualidad será cero porque estarán completamente desfasados. Hay que sentar los criterios de honorarios con el criterio de honorarios que corresponda con nuestro cliente en la hoja de encargo profesional para que el día de mañana yo no esté en la indefinición. Impactaré con mi cliente en especie, cuota, prima de éxito, a tanto alzado, cuota litis, todo eso está absolutamente permitido. Deducción por fracaso. Existen 20.000 maneras de facturar a nuestro cliente y todas son lícitas, salvo que algún tribunal considere que pueda ser abusiva, en cuyo caso habrá una resolución, un incumplimiento contractual o una revocación de alguna cláusula contractual. Pero fuera de eso no hay tema de entonces. Entonces, el problema es que si no pactamos con nuestro cliente nuestros honorarios profesionales, si el día de mañana no nos los paga, ¿cómo narices, si me permitís la expresión, facturamos? Porque no tenemos criterios de referencia. O al contrario, ¿qué pasa si perdemos un juicio con condena en costas y el abogado contrario presenta una minuta de 10.000 euros y no tengo ninguna referencia para ver si lo que está cobrando es justo o no es justo? Y mi colegio no me va a ayudar. El colegio va a emitir un dictamen jurídico a requerimiento judicial de carácter interno en el que yo no voy a poder pedir asesoramiento. Por lo tanto, estamos en una situación realmente complicada en el tema de honorarios que está por resolver y que tiene difícil solución por esta libertad llevada a tal extremo. ¿De acuerdo? Bien, es cierto que podemos pedir provisiones de fondos. Mi consejo, como buena práctica, es que trabajemos con buenas provisiones de fondos que justifiquen de alguna manera nuestro trabajo, porque nos hará poner en valor y además, si el día de mañana, como es últimamente también habitual, un abogado nos pide la venia o nuestro cliente nos revoca el encargo, por lo menos que luego no tengamos que estar bregando en el desierto con acciones judiciales y tengamos cuanto menos cubiertos algunos de nuestros honorarios profesionales. Y por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a solicitar de provisiones de fondos, a irlas ampliando a medida que avanzan los asuntos. Una provisión de fondos incluso del 100% de un asunto podría ser absolutamente lícita. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a manejar provisiones de fondos. ¿Cuál es la reserva disciplinaria que yo tengo en materia de honorarios? Voy a correr un poquito más. Pues son muy sencillas. Una, las cuentas de mis clientes son independientes de mis cuentas. No puedo confundir los depósitos que me haga mi cliente para pagos, ¿vale? Por ejemplo, para un contrato de arras que me haga, o para pagar una plusvalía, o para pagar una escritura notarial, no lo puedo confundir con mi cuenta corriente y lo tengo que tener en cuentas bancarias diferentes. No puedo hacer imputaciones de pagos. Es decir, que si mi cliente me da 1.000 euros de provisión de fondos para un divorcio, no lo puedo aplicar a una factura de un juicio por delitos leves que me debe desde hace 2 años, porque estoy haciendo una imputación de pagos prohibida. Si la parte contraria pierde el juicio, yo no puedo y paga el principal a mi cliente, yo no puedo autoliquidarme mis honorarios aunque mi cliente no me haya pagado y aunque haya pactado el 10% de esa cantidad con mi cliente en una hoja de encargo profesional y darle a mi cliente la parte diferente, la parte restante. Eso es una imputación, eso es una autoliquidación de honorarios que incluso podría tener hasta consecuencias penales por apropiación indebida.
Para poder hacer eso tengo que tener un consentimiento expreso firmado por mi cliente, fundamentalmente en una hoja de encargo profesional o en cualquier correo electrónico donde así me lo ofrece. Tengo además obligación de expedirle una minuta de honorarios o proforma, ¿vale? Si no quiero tener problemas fiscales, si mi cliente me lo requiere, y es una obligación deontológica clarísima y además puesta negro sobre blanco en nuestro actual código deontológico. Es decir, a primer requerimiento del cliente, gestión económica del asunto, porque soy empresario, además de jurista, y le tengo que hacer mi minuta de honorarios, me haya pagado o no me haya pagado. Luego ya buscaré las cuestiones fiscales de cara a no tener que adelantar el IVA o lo que fuera, pero una minuta hay que hacerla. Con desglose además de las actividades profesionales que he hecho, y desglose de los suplidos, y desglose de los pagos hechos por cuenta de. Es muy importante que todo esto sea claro, y sobre esto hay mucha doctrina del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y de los tribunales en revisión de nuestras resoluciones deontológicas. Estamos obligados a emitir presupuesto solo si nuestro cliente nos lo pide por escrito, que es una hoja de encargo profesional, en el fondo. ¿De acuerdo? Es decir, que si alguna vez recibís un correo electrónico o una petición por escrito de vuestro cliente de cuánto me va a costar esto, estamos obligados a hacerlo. ¿De acuerdo? Y es una obligación deontológica. Estoy obligado a asegurar el encargo profesional, aunque no me haya mediado provisión de fondos. También tenemos muchas infracciones sobre este tema. Es decir, como no me ha pagado, yo no recurro. Eso no vale. Eso no vale salvo que hayas garantizado el derecho de defensa de tu cliente. ¿Vale? Se lo hayas advertido por escrito, o lo tengas por escrito en una hoja de encargo profesional, o hayas dicho que sin dinero no se trabaja. Pero si no, estamos obligados a asegurar el encargo, ¿vale? Porque es el derecho a la tutela judicial efectiva de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Y tengo que tener cuidado cuando reclame honorarios a mis clientes de no desvelar cosas que pudiesen estar sujetas a secreto profesional. Por ejemplo, tiene una casa a nombre de su hermana en tal sitio, el levantamiento del velo, hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Por lo tanto, solo podremos reclamar honorarios en vía judicial haciendo uso de información que esté en el tráfico jurídico, pero no que no se nos haya confiado, ¿vale?, con carácter secreto. Quizás estoy yendo un poquito rápido. Esta es una cuestión que también suscita muchas cuestiones deontológicas, muchas consultas de las que se nos hacen. Ya sabéis que en el Colegio de Abogados de Madrid evacuamos consultas de.icam.es, sobre la actividad diaria de los abogados y sobre si puedo hacer o no puedo hacer determinadas cosas que tratamos de resolver de la manera más noble posible, a veces bien y a veces mal, pero tratamos de por lo menos echar una mano. Bien, muchas de las cuestiones que se suscitan es sobre la independencia del abogado. ¿Qué narices es eso de la independencia profesional y cómo se ejerce el derecho a la libertad de defensa? Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, porque a veces, si no lo tenemos claro, nos metemos en un jardín de tres pares de narices. Quien es el letrado director es quien decide las cosas. Mi cliente no decide nada. Mi cliente, si no está de acuerdo conmigo, puede buscar otro abogado. Mi cliente, si no está de acuerdo conmigo, puede revocarme el encargo profesional. Pero lo que no puedo hacer es decidir jurídicamente las cosas. Y lo peor de todo es que yo no puedo permitir la interferencia de mi cliente y que decida por mí. Porque si no, a lo mejor me meto en un lío. Y no será la primera ni la 20ª vez que un abogado, por no perder a su cliente, se ha dejado meter en un problema. Por ejemplo, por aportar una prueba a todas luces ilícita. Y mi cliente me insistió tanto que lo presenté. Y ahí el problema es del abogado. Por lo tanto, yo dirijo cualquier queja que se reciba en un colegio diciendo que he perdido el pleito por culpa de mi abogado porque no ha pedido tal prueba o no ha presentado tal documento, está condenado al fracaso. ¿De acuerdo? Yo decido libremente. Los juicios se ganan y se pierden. Y salvo que incurra en falta de diligencia, que es lo que veremos posteriormente, yo decido libremente cómo tengo que defender el asunto. Y no tiene más historia. Incluso si profundizásemos un poco más, pero no es el foro, no debo de permitirme las interferencias ya no solo de mi cliente, sino de los abogados, de los juzgadores, del Ministerio Fiscal, de mis empleadores, pero esa es otra cuestión. Las únicas excepciones al derecho a la libertad de defensa son aquellas cuestiones que la toma de decisión está en manos del cliente. Y aquí tenemos tres cosas muy sencillas y una que ya no lo es tanto. Es muy sencillo que el allanamiento, el desistimiento y la transacción son obviamente facultades o decisiones del cliente, no del abogado. Un abogado no puede allanar, ni desistir, ni transigir sin tener una autorización por parte de su cliente. Esto lo entendemos todos.
La segunda, el problema se plantea en el tema de los recursos. ¿Qué pensáis? ¿Quién decide sobre la interposición de recursos en resoluciones judiciales? ¿El abogado, que es libre e independiente, o decide el cliente? Yo creo que la solución es muy clara si en la cabeza siempre nos planteamos la palabra indefensión. Es decir, lo que yo sí que tengo que tener claro es que yo no puedo decidir por mi cliente. Puedo bajarme de la defensa y decirle a mi cliente, yo no lo veo viable jurídicamente, búscate otro abogado. Pero se lo tengo que decir con tiempo para no causarle indefensión y que él, si quiere, que se busque otro abogado para el recurso de apelación, o el de casación, o el de amparo, o el que fuere, ¿vale? Lo que no puedo hacer es decidir por él. Como era inviable, te iban a condenar en costas y te iba a costar mucho dinero, he tomado yo la decisión de no recurrir. Esa no vale. Esa decisión le corresponde al cliente. Yo lo que sí que soy libre e independiente, como veis luego, para rechazar el asunto. Soy libre para decirle, yo no te llevo el recurso de apelación, pero lo que no puedo hacer es tomar la decisión por mi cliente. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo recibo una sentencia contraria a los intereses de mi cliente, da igual el orden jurisdiccional del que estemos hablando, lo que tengo que hacer es inmediatamente, si yo no veo prosperable un recurso, mandarle un email, estimado Alberto, hemos recibido sentencia contraria a tus intereses, no veo la posibilidad de recurrir, te van a condenar en costas, yo no lo voy a hacer. Ahora bien, si quieres, te quedan 19 días para buscarte otro abogado. En caso de que tomes la decisión de otro abogado, procederé próximamente a remitirte la minuta, patatín, patatán. Esa es la manera de hacer bien las cosas, no tomar decisiones por él. Y cuando hablo del régimen de recursos, habrá algunos en los que sí que el abogado pueda decidir o no cuando no se genere indefensión. Por ejemplo, una entrada en prisión tras una detención, que siempre puedes pedir la libertad a corto plazo, o sobre las pruebas, inadmisión o admisión de pruebas, ahí sí que entra en juego la libertad de defensa, pero en aquellos casos en los que la decisión la tiene que tomar. Obviamente los abogados nos tenemos que expresar libremente. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 157-96, es el paradigma del derecho a la libertad de expresión, porque el Tribunal Constitucional dice que el abogado puede ser lo más beligerante posible en el ejercicio de la defensa, del derecho de defensa del cliente, siempre y cuando no incurra en la descalificación gratuita y el insulto personal, ¿vale? Y por lo tanto, somos independientes y nos expresamos libremente, pero no sobrepasemos esa raya, esos límites, que ahora vienen además recalcados expresamente en el Código Deontológico. Descalificación gratuita e insulto personal. A lo que yo añado, nunca hablemos del abogado contrario, porque si hablamos del abogado contrario, también cometemos una infracción de falta de cortesía con nuestro compañero. Los abogados somos, por decirlo de alguna manera, y si me permitís, invisibles. Quienes litigan son las partes, no los abogados. Amparado en mi derecho a la libertad de defensa, yo obviamente tengo todo el derecho del mundo de renunciar a la defensa, ¿vale? Muchas consultas nos llegan sobre esto, como si estuviésemos atados a llevar un asunto, ¿no? Es un derecho omnímodo reconocido en el Estatuto General de la Abogacía y en el Código Deontológico. Nadie me puede atar a mí a un asunto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay ni siquiera que dudarlo. Yo puedo cesar en el asunto cuando quiera, ¿vale? Del mismo modo que mi cliente puede revocarme a mí el encargo cuando quiera, bien directamente, bien contratando otro abogado que me pida la ley. Pero yo estoy en todo mi derecho a renunciar a la defensa. Es más, si como os decía antes, mi cliente no ve con buenos ojos mis tomas de decisiones y cómo yo llevo el asunto, casi hasta me veo obligado a renunciar a la defensa, como dice el Código Deontológico, porque tengo un compromiso con la independencia profesional. ¿Cuándo puedo hacerlo? Siempre y cuando no genere indefensión a mi cliente. ¿Viene eso en algún sitio? No. ¿Tenemos algún instrumento que nos permita una referencia a determinar cuál es el plazo mínimo para renunciar a una defensa y no causar indefensión a nuestro cliente? Bueno, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que si un abogado renuncia a una defensa dentro de los 7 días anteriores a un señalamiento, podrá ser corregido disciplinariamente por el tribunal. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este sentido, parece que es un término, plazo, periodo razonable el pensar que en 7 días, si yo le comunico a mi cliente que renuncia a la defensa, él va a tener tiempo de buscarse otro abogado. Por lo tanto, es un plazo que lo podemos tener ahí. A veces la situación nos permitirá ir hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero nunca renunciemos en una situación en que le queda a mi cliente un día para recurrir una sentencia, porque entonces sí que obviamente estamos generando indefensión y estamos incumpliendo la normativa deontológica. En turno de oficio no se puede renunciar. En turno de oficio lo único que cabe es la excusa penal por objeción de conciencia y la insostenibilidad en civil, en laboral
y en contencioso administrativo, a plantear en el plazo de 15 días cuando el asunto no es viable. Pero los abogados en turno de oficio, como bien sabéis, no podemos renunciar. Aún así, hay abogados que lo hacen y encima lo presentan al juzgado. Cuando un abogado renuncia a una defensa, la prevención, además de no generar indefensión a mi cliente, es que se lo tengo que comunicar a él, obviamente, para que él lo sepa. Valdría un simple correo electrónico. Ya no quiero seguir defendiéndote, no considero que puedo recurrir a esta sentencia, o a la vista de las discrepancias que mantenemos, no quiero ir a la audiencia previa del juicio, ¿vale? Búscate otro abogado que te defienda. Y en ese mismo acto, ¿de acuerdo? Simultáneamente mandamos, si el procedimiento es judicial, una comunicación al juzgado diciendo que por causas que no son al caso exponer, una cuestión absolutamente aséptica, este abogado renuncia a la defensa al amparo del artículo 26 del Estatuto General de Abogacía. Luego hay muchas incidencias sobre este particular. Juzgados que no te dejan renunciar, juzgados que te dejan renunciar a medias hasta que se nombre otro nuevo abogado. El mundo de la casuística es enorme. Ante una eventual situación de ese estilo, lo que os recomiendo es que consultéis con deontología del Colegio de Abogados, porque al final lo que prevalece, y sobre esto hay mucha jurisprudencia, es el derecho del abogado a no estar atado a un asunto si no quiere. ¿De acuerdo? Lo mismo es aceptar y rechazar un asunto. Si no me pagas una provisión de fondos, no te trabajo. Si yo no veo viable este asunto, rechazo o no acepto llevarte la apelación. Es la misma moneda que la renuncia. Además, dentro de la independencia, es muy importante, ¿vale? Y ahora, en este seminario que estamos hablando de relaciones con el cliente, advertir a mis clientes de todas aquellas circunstancias profesionales que puedan incidir en que mi cliente piense que no soy independiente, como por ejemplo que el juez sea primo mío, o como por ejemplo que el abogado contrario trabajó conmigo antes en otro despacho. Mi cliente tiene que conocer esas cosas para que el día de mañana no me pueda decir, es que no fuiste independiente y no me lo contaste. Y entonces yo tengo mis sospechas de que eso no puede ser. Por lo tanto, un abogado, buen empresario, buen gestor con su cliente, le tiene que advertir todas estas cosas. No te preocupes que yo conozco al fiscal porque fuimos al colegio juntos, pero te voy a defender igual. Es muy importante. No tengo que ser desleal con mi cliente. Es decir, no puedo tener intereses propios. El Código Civil 1459 prohíbe que los abogados participamos de las subastas de los bienes inmuebles en los asuntos que estamos llevando a nuestros clientes. Eso es la deslealtad profesional. Yo no puedo interponer un recurso sabiendo de que está perdido. Le tengo que decir a mi cliente que es inviable. Si lo hago porque necesito cobrarle honorarios, estoy siendo desleal. Y si al final se constata de que era absolutamente inviable, a lo mejor alguien me puede pedir responsabilidades. ¿De acuerdo? Y además no tengo que aceptar asuntos si yo no estoy preparado, porque al final puedo incurrir en que soy un mal jurista que adquiero responsabilidades profesionales. Bien, en el otro lado de la moneda de la independencia profesional está la diligencia, que es la principal obligación deontológica o profesional de los abogados. Es decir, los abogados lo que tenemos que hacer es trabajar bien y tenemos que cumplir con la lex artis, que son los estándares de calidad que nos son comúnmente exigidos a la mayoría de los abogados. ¿De acuerdo? Es decir, que si cumplimos con esos estándares, nadie nos podrá llamar luego la atención por no haber ganado un pleito o por no haber conseguido la suscripción de una firma en una notaría o por lo que fuere. Pero sí que se nos puede reprochar si no tenemos el deber de cuidado especial, ¿vale?, en la tramitación de los asuntos. Por eso, un buen abogado tiene que prepararse y no improvisar. Y además, un mal abogado, ¿vale?, es aquel que incurre en errores y negligencias que dan lugar a responsabilidades civiles y deontológicas. La responsabilidad deontológica no está para depurar si un abogado ha aplicado bien o no el derecho. Para eso están los tribunales y las acciones de responsabilidad civil. Pero en sede deontológica sí que se puede detectar cuando un abogado ha incurrido en negligencias. Por ejemplo, que se me haya pasado un plazo de contestar una demanda, o que se me haya pasado ir a la audiencia previa, o que no haya pedido una prueba que objetivamente hay que pedir sí o sí, o que haya cambiado el suplico de la demanda por una cosa que no tiene nada que ver con la demanda que estoy planteando. Esos son errores notorios que también, además de responsabilidades civiles o incluso penales, dan lugar a responsabilidades deontológicas. Y por lo tanto el error es lo primero, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente, por lo que los abogados incurren en infracciones de diligencia profesional, es porque no entienden, desde mi punto de vista, lo que es el concepto de la asunción del encargo en su integridad.
Es decir, no solo tengo que hacer mi trabajo bien, sino que además lo tengo que hacer íntegramente. Y eso supone que a mi cliente no le puedo dejar tirado. Es decir, que si a mí me contratan para un procedimiento laboral, mi obligación es hacer bien la papeleta de conciliación, ir al juicio, preparar el juicio, interponer suplicación si he perdido el procedimiento judicial, irme al Tribunal Supremo si hay una sentencia contradictoria, si gano el juicio es ejecutar la sentencia, si la empresa deudora es insolvente, llevar a mi cliente al FOGASA, Fondo de Garantía Salarial, y así yo asumo la defensa en su integridad porque mi cliente ha comprado un paquete, por decirlo de alguna manera, de defensa. No me ha contratado para ir a un juicio, me ha contratado para defender. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto lo tenemos que tener claro. Y eso implica que cuando el abogado no quiera seguir en esa defensa íntegra, tiene que hacer diligentemente su trabajo de cesar en esa autopista. Es decir, yo le tengo que decir a mi cliente que renuncio a defenderle porque ya no me llevo bien con él y se lo tengo que comunicar por escrito o porque no me ha pagado. Yo le tengo que decir que no te recurro en suplicación porque es inviable. Yo le tengo que decir en el Tribunal Supremo que no te interpongo casación porque no hay sentencia de contradicción. O le tengo que decir, yo no voy al FOGASA porque no me dedico a actividades administrativas, pero tienes un año para acceder a la prestación que da el FOGASA. Los papeles son estos y hazlo tú. Así nunca genero una situación de indefensión a mi cliente. Pero si yo no sigo todos esos pasos y mi cliente pierde derechos y yo no se los he puesto de manifiesto, es cuando entonces puedo incurrir en responsabilidades profesionales. En este aspecto de la diligencia profesional hay dos cosas muy importantes. Una primera, que tengo que saber utilizar bien las pruebas en los procedimientos judiciales. Si mi cliente me trae un informe médico de la parte contraria, yo tengo que saber que esa prueba puede ser ilícita. Desde luego es ilícita deontológicamente, porque no la he obtenido si mi cliente no tiene un consentimiento expreso para utilizar esa prueba. Y le tengo que decir a mi cliente, bueno, ya tomo nota de que el hospital ha sido tratado al contrario, ya pediré la prueba que tenga que pedir, pero yo no puedo utilizar ese documento porque no es tuyo. Y si me dejo llevar por la presión de mi cliente, me puedo meter en un gran problema. Igual que si utilizo un email que me ha mandado el abogado contrario, por mucho que reconozca las pretensiones de mi cliente, porque está sujeto a secreto profesional y solo por causa grave y justificada puedo obtener de mi Junta de Gobierno la autorización de poder presentarlo. No puedo anteponer el derecho de defensa de mi cliente al cumplimiento de mis obligaciones deontológicas, porque si lo hago, aunque sea en su beneficio, adquiero responsabilidades y tengo que ser consciente de ello. Y además, soy diligente si a la vez que llevo bien los asuntos, informo a mi cliente. Y esto estoy seguro que os genera 20.000 insatisfacciones y dudas, porque los abogados somos reacios casi al tema de información, ¿de acuerdo? Es obvio que tenemos una obligación de información general, que es además agravada con nuestro actual código deontológico, de identificarnos como abogados del colegio al que pertenecemos. Si trabajamos en un gran despacho, también identificar que estamos trabajando en un despacho. Si estamos trabajando para una asesoría telefónica, lo mismo. Y tenemos obligación de identificar bien a nuestro cliente. No nos vayamos a meter en líos de que nuestro cliente realmente no es quien es y tengamos problemas de prevención de blanqueo de capitales o alguna cuestión así. Eso es una información general, ¿vale? Pero a la que somos realmente reacios es a la obligación que tenemos, y ahora ya está puesta en negra sobre el blanco, de informar a nuestro cliente de todo lo que tiene que ver con su asunto. Y esta es una cuestión de que yo pienso que como abogados, empresarios, que queremos ganar asuntos, ganar clientes y, ¿por qué no?, ganar también dinero, ¿vale? No hay mejor carta de presentación para un abogado que ser transparente en la información que da a sus clientes. Porque si no eres transparente por miedo a que si le doy mi demanda me la va a fusilar, si le doy mi demanda va a ver que la ha hecho mal y a lo mejor me va a pedir responsabilidades, si no le doy el atestado de la policía a mi cliente no va a saber de qué pie cojea el tema, yo creo que esa es una mala carta de presentación. La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, que se ha traspuesto al nuevo Código Deontológico y al Estatuto General de la Abogacía, que todavía no ha entrado en vigor, ¿vale? La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia dice que el cliente tiene derecho a información total por parte de su abogado de su asunto. Y la información total es que ahora, sin género de dudas, estoy obligado a mi cliente a darle todos los escritos que elaboro en su nombre, todos los que reciba del contrario, todas las diligencias y actuaciones judiciales o administrativas y las grabaciones de los juicios. Y eso ya es imperativo.
Luego discutiremos, si queréis, sobre protección de datos. Tenemos un informe de nuestro delegado en protección de datos del Colegio de Madrid que dice que toda esa documentación no solo se puede, sino que hay que darla al cliente. Pero aún así hemos elevado una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos por si el hecho de que pudiesen aparecer datos de terceros pudiese conculcar alguna norma, para estar seguros. Pero vamos, estamos seguros de que la respuesta va a ser que no. ¿Por qué? Porque nuestro cliente tiene derecho de acceso a los tribunales, porque es parte, y al ser parte tiene derecho a comprobarlo todo. Y por lo tanto, no creemos que haya ninguna vulneración en tema de protección de datos. Y luego, si queremos ser prevenidos, pues si nuestro cliente nos pide unas actuaciones penales donde figura a lo mejor el número de placa de algún policía o la dirección de algún testigo, bueno, pues en el peor de los casos lo que podemos hacer, por ser más papistas que el Papa, si me permitís la expresión, es tachar los datos y darle la copia con un Tipex. Y si me pide más, se le dice al cliente, el resto de la información la pide usted en el juzgado. Pero sí que tenemos obligación de darle todo, y ya no es como antes que estábamos obligados a darles información genérica sobre cómo estaba el asunto. Ahora estamos obligados, si nos lo pide por escrito, a darle todo. Al igual que estamos obligados a darle información específica sobre si se mete en un problema de blanqueo de capitales y que si además me somete a mis operaciones que pudieran estar afectos por la ley de protección, la ley de prevención de blanqueo de capitales, le voy a dar cuenta al SEBLAC de lo que está poniendo en mi conocimiento. Le tengo que dar información específica, si me lo pide por escrito, de la posibilidad de condena en costas y de los honorarios que le debo cobrar, de cómo va a acabar su asunto. Es decir, podemos ganar, podemos no ganar, a medias, de la viabilidad de los recursos. Yo creo que esto se puede ganar, no se puede ganar. De las soluciones alternativas a su conflicto. Siempre hay que decirle, puede usted acudir a una mediación, un arbitraje, que a lo mejor lo podemos resolver. De que tiene usted derecho a acudir a la justicia gratuita porque gana menos del doble del salario mínimo interprofesional. De que si me pide una carta a un auditor, y esta es una novedad del código deontológico, le tengo que decir, no solo se la puedo dar a mi cliente, la información es solo a mi cliente, no se la doy a usted libremente. Que si mi cliente me dice que si tengo un seguro, se lo tengo que decir. ¿De acuerdo? 3 minutos de conflicto de intereses. Los abogados, que es una vulneración de la obligación de ser independientes y de la obligación de ser leales con nuestros clientes. Es una cuestión también hasta estética. No me parece a mí, ni incluso estéticamente razonable, que alguien que ha estado sentado en mi despacho hace un año, ahora le meta un pleito. Pero esa ya es una cuestión moral personal de cada uno. Pero por lo que afecta a las obligaciones deontológicas, aquí subyacen obligaciones de vulneración del principio de lealtad profesional y de vulneración del principio de confidencialidad. Y lo que nos dice la normativa es, usted no puede dirigir una acción contra alguien que es su cliente en su despacho. Y por lo tanto, salvo que el cliente de mi despacho, al que le estoy llevando algún tema, lo consienta, o salvo que yo actúe mediando entre los dos para ver si podemos arreglar la cosa, en ningún caso jamás me podré meter un pleito contra alguien o una acción contra alguien al que le esté llevando temas. Esto es de cajón de madera de pino. Pero la normativa deontológica también dice que nunca puedo ir contra alguien que fue mi cliente, porque también pongo en riesgo mi obligación de confidencialidad y de lealtad. El nuevo código deontológico es un poquito más laxo y dice que si los asuntos que se me encomiendan ahora son totalmente diferentes a los que yo le llevé al anterior cliente y ha pasado un tiempo razonable, a lo mejor puedo valorar llevar el asunto. En familia, jamás. Si hemos llevado una separación, un divorcio, una modificación de medidas de mutuo acuerdo, nunca podremos ejecutar, modificar de uno frente al otro, porque los dos son mis clientes, por mucho que interiormente pensemos que mi cliente era uno de ellos. Para solventar eso, lo que hay que hacer es acudir al procedimiento de con consentimiento de. No hago cliente a la otra parte. Yo preparo el convenio regulador, mi cliente, le paso a mi cliente real las condiciones del convenio, se lo pasa a la otra parte, lo firman, presento la demanda con consentimiento de la otra parte, le conozco el día de la firma y de la ratificación ante el juzgado y se acabó, y no le cobro, no le he hecho a mi cliente, y así el día de mañana no tengo problema para ejecutar, modificar, nulidad, lo que fuere. Pero si en procedimientos de familia llevo a los dos, nunca podré luego ir en uno contra el otro. Si estoy llevando un asunto de varios clientes y se ven afectados por un conflicto y ya discuten entre ellos una herencia o una codefensa penal, me tengo que apartar de la defensa de todos, porque si no me incurro en una situación de conflicto. Y todas estas normas de conflicto de intereses, si no me extiendo más, se extienden a todos los compañeros de despacho, con lo cual da igual que yo traspase el asunto a otro compañero, porque el que se va
metido en un problema va a ser mi compañero de despacho, sea cual fuere la forma asociativa que tenga el despacho. O sea, que no hace falta que seamos una sociedad profesional. ¿De acuerdo? En el nuevo código ontológico se establece que hasta una primera visita, si me dan información suficiente, puede invalidarme como abogado porque ya he tomado conocimiento del asunto de un cliente con una primera visita. Última cartulina. Cierro la relación profesional con mi cliente y con la relación con mi cliente, habiendo sido diligente, independiente, sin haber entrado en ningún conflicto y habiendo él arreglado con él bien las cuestiones económicas de honorarios, ¿vale? Finalizo devolviéndole sus documentos, que no puedo retener sobre texto de que no me haya pagado. Y le tengo que devolver los originales y las copias que me dio. Una buena práctica es que los ponga a su disposición en mi despacho y que venga él a recogerlos, porque así le hago firmar un papelito de que se los llevo. Porque mandar documentos importantes que a lo mejor no se pueden reproducir por SIGUR, a mí me parece muy arriesgado. Los tengo que guardar durante 5 años, que es el plazo de prescripción de las acciones personales del Código Civil. Si tengo conflicto entre clientes míos sobre quién es un documento, lo que tengo que hacer es no dárselo a ninguno y guardarlos en custodia hasta que alguien, un juez, me diga a quién se lo tengo que dar, no vaya a meterme en un problema, ¿vale? Y una cosa son los documentos de mi cliente y otra cosa es el expediente de mi despacho, que lo que tengo que hacer es guardarlo bien, ¿vale? No dárselo a mi cliente no se le da, mira, aquí está, me quiero llevar todos mis expedientes, y cogemos algunos abogados, y esto es verdad, cogemos nuestro expediente y se lo damos, y ahí hay notas, mails del abogado contrario, y nos metemos en un lío de 3 pares de narices. Lo que hay que hacer es todo aquello, como os decía al principio, que pueda prevenir nuestras responsabilidades, correos electrónicos, notas manuscritas del cliente, todo eso hay que guardarlo por si el día de mañana me puede exigir responsabilidades. Da pena que yo diga esto. Y luego ya de temas de marketing y de gestión de despachos, y con esto acabo, esta vez de verdad, bueno, pues es un buen momento cuando cierro el asunto para gestionar el conocimiento y, si ha sido un asunto interesante, crear una buena base de datos, de modelos de demandas. Tengo que cerrar bien jurídica y económicamente el asunto, le tengo que mandar a mi cliente la minuta, porque además se va a quedar contento si yo cierro rápido, porque si le mando una minuta al cabo de un año se va a enfadar conmigo porque se va a haber olvidado del asunto, ¿vale? Tengo que tirar todos aquellos documentos que ya no sean necesarios. Es muy conveniente reunirnos con nuestros clientes al final para darle los documentos y además así aprovechas para fidelizarle, ¿vale? Porque te pone cara y ahí ya es donde le dices estoy a tu disposición, bueno, cuando quieras, y ahí ya empiezas con las cuestiones de marketing, la felicitación de Navidad, preocuparte por su familia, mandarle algún recordatorio de novedades jurídicas de vez en cuando, en fin, este tipo de cosas. Y como el tiempo apremia, lo voy a dejar aquí, y el tema de la captación desleal de clientela lo voy a dejar. Antonio de Cachavera dice: ¿qué medidas se están tomando a causa de la infracción de los artículos 25 del Estatuto de Abogacía y del artículo 6 del Código Deontológico durante el estado de alarma por parte de algunos despachos anunciándose en televisión? Antonio, es una pregunta complicada. Hay que entender, yo no voy a pronunciarme sobre este tema, ¿vale? Porque el colegio va a tener que pronunciarse, porque es cierto, y creo que es de dominio público, que, porque ha salido la prensa, que se han presentado quejas sobre conductas de despachos de abogados y abogados, por lo que algunos pueden considerar un flagrante incumplimiento del artículo 25 y del artículo 6 del Código Deontológico. Eso tendrá la resolución que proceda y obviamente yo no puedo aquí deciros qué es lo que va a pasar, entre otras cosas, porque es una decisión que tendrá que tomar en su día la Comisión de Deontología y la Junta de Gobierno. Lo que yo creo que sí que también es importante es que entendamos bien los conceptos deontológicos, que es importante saber lo que es publicidad y lo que es actividad pro bono, y lo que es importante y desgranar también cuál es el destinatario del mensaje y el medio en el que se canaliza el mensaje, porque no es lo mismo dirigir un mensaje de actividad para ayudar en el COVID-19 a aquellos empresarios que no han podido abrir su negocio y que necesitan asesoramiento jurídico, que dirigirse a emergencias de un hospital a alguien que acaba de perder a su familiar. Entonces, no metamos todo en el mismo saco, desbrocemos el polvo de la paja, sepamos bien qué son los conceptos deontológicos y ahí habrá una resolución colegial. No puedo decir más. Pero no podemos dar por hecho, como también se dice, que hay ilícitos deontológicos palmarios. Perdona, Antonio, que no pueda extenderme más. Pregunta Fernando Molina, dice: presenté una insostenibilidad por falta de documentación. Este tipo de insostenibilidad no se cobra, ¿no?
¿Da lugar a resolución de la Junta de Justicia gratuita? No te puedo ayudar. Yo pensaba que las insostenibilidades se cobraban todas, pero es probable que solo se cobre la insostenibilidad Bueno, no, porque yo entiendo que en el momento en que presentas una petición de documentación y no te dan la documentación, luego ya tú jurídicamente tienes que justificar por qué no entablas una acción. Entonces yo creo que se debería dar lugar a la correspondiente, que es muy poquito dinero, abono de esa insostenibilidad. De todas maneras, me interesa mucho la pregunta que me has hecho. Si le dejas al moderador tus datos, me comprometo contigo a hacer esa gestión en tu oficio y preguntarlo. Y te llamaré. Cristina dice, ¿podrías indicarnos dónde podemos adquirir un modelo de hoja de encargo sujeta a todas las cuestiones que has comentado, que sea lo más completa posible? Cristina, cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno se hace la hoja de encargo profesional a medida de los targets de sus clientes y de su manera de trabajar en su despacho. No existe, por lo tanto, un modelo que valga para todo el mundo. Antiguamente, el Colegio de Abogados tenía, no sé si incluso se puede buscar rastreando la web, un modelo hoja de encargo profesional, que desde el punto de vista es bastante malo, ¿vale? En la revista Economist and Juris creo que hay un modelo de hoja de encargo profesional, lo que no sé es cómo puedes acceder a ello, si te la pueden dar o no, ¿vale? Pero os adelanto, vamos a publicar, estamos haciendo una revisión en deontología de la guía deontológica que hicimos hace unos años, que está colgada en la página web, ¿vale? Para adaptarla al nuevo código deontológico, y ahí nuestra intención es insertar, Cristina, una hoja de encargo lo más extensa posible, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en el plazo de 1 o 2 meses ahí constará una hoja de encargo profesional. Pero es muy difícil porque cada uno cobra de una manera, hace de una manera. Yo desde luego lo que sí que creo, perdona que me extienda sobre eso, es que es muy importante huir de patrones. Es muy interesante hacer hojas de encargo profesional personalizadas, al igual que es igual de importante hacer páginas web personalizadas y que no sean como las de todo el mundo. Y eso es lo que marca la diferencia entre un abogado que a sus clientes les da un valor añadido y un abogado que se mantiene en el estándar normal. Es decir, que a lo mejor una hoja de encargo profesional, Cristina, con determinada inventiva y retórica, ¿de acuerdo? Hablando también en el comienzo de la hoja de encargo profesional sobre tu despacho, etcétera, etcétera, es una buena manera de fidelizar y captar clientes. Marina pregunta, ¿qué defensa tenemos cuando en un asunto del turno de oficio nos solicitan la venia, muy avanzado el asunto, y no nos abonan los honorarios? ¿Qué obligación tiene el abogado solicitante para procurar los honorarios debidos? Pues Marina, me temo que no tienes ninguna defensa, así de claro te lo digo. Yo creo que la mejor defensa en este tipo de asuntos es llevar bien los asuntos para que nunca otro abogado nos pida la venia. Es una manera de hablar, ¿vale? Pero cuando nuestro cliente esté contento con nosotros, es difícil que decida cambiar de abogado. Y por eso yo insistía mucho en mi charla de hoy en que una buena gestión del cliente y una buena relación de confianza con mi cliente, aunque sea de turno de oficio, solo faltaría, ¿vale? Una buena relación con mi cliente conlleva a que al final tenga depositada la confianza en mí y no pasen estas cosas. Pero bueno, siempre pasan y siempre nos quitan asuntos, ¿vale? Si un abogado me pide la venia, estoy obligado a concederla. La única obligación deontológica que tiene este abogado al pedirme la venia es que si yo genero una factura o una minuta de honorarios o una proforma de honorarios, está obligado a dársela al cliente. Esa es su única obligación deontológica. Ni es responsable del pago, ni tiene que estar persiguiéndole cada 10 minutos para que te pague, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente, si es un asunto de turno oficio, lo más normal es que si tú le juras la cuenta a tu cliente o le presentas una reclamación monetaria a tu cliente, encima trabajes para nada porque tu cliente es insolvente o no le puedas embargar. Por lo tanto, mi opinión es que no tienes solución, Marina. Si te piden la venia, si tienes suerte de haber generado algo de los devengos por el turno de oficio, que se te haya adelantado algo de dinero, bienvenido sea. Va a ser difícil que cobres. No te puedo ser más franco. Pero nos pasa igual en los asuntos particulares. Por eso yo sí insistía de que hay que trabajar con provisiones de fondos. Como tengamos un cliente que no nos quiera pagar y nos pida la venia y no nos han pagado provisión de fondos, luego, por mucha obligación deontológica, por mucha sanción que se imponga a un abogado que pase de nuestra minuta, lo que va a pasar es que yo voy a tener que iniciar acciones judiciales. Y normalmente los clientes que no quieren pagar, por desgracia, suelen ser insolventes. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar como abogados, ya no en el turno de oficio, sino en particulares, a ser serios y trabajar con provisiones de fondos y hacerle ver a nuestros clientes que una provisión de fondos es el pago del trabajo que estamos realizando.
Jacob dice, en el caso de que nos impugnen los honorarios por excesivos, ¿qué criterio sigue el Colegio de Abogados para determinar si existen o no esos honorarios excesivos? Como os he dicho antes, los criterios colegiales siguen existiendo. Lo que pasa es que no son visibles para nosotros. Es decir, que el colegio tendrá sus criterios internos de determinación de si una minuta es excesiva o no lo es. Y una vez que lleguen las actuaciones, bien en una tasación de costas, bien en una jura de cuentas, al Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados, conforme a los criterios internos que tiene, decidirá si esa minuta es excesiva o no lo es. Y esos criterios existirán más cerca o más lejos de lo que tienen ahora los colegios profesionales. El problema es que no los vamos a conocer nosotros, como abogados impugnantes o defensores. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a defender una cosa o a reclamar una cosa si no sabemos cuál es el criterio interno que tiene el colegio? Es un sinsentido. Pues me temo que por ahora sin solución, porque la idea europea, y para algunas cosas está bien, y de la Comisión de Defensa de la Competencia, es que la libertad de mercado sea absoluta y no haya ninguna restricción a la hora de cuantificar los honorarios. Lo que pasa es que, claro, luego lleva a estos daños colaterales, que son las juras de cuentas y las tasaciones de costas. Michel Mejías pregunta si es posible renunciar a la defensa de un cliente siempre que no le causemos indefensión, aun habiendo cobrado provisión de fondos. Obviamente, no hay ningún problema. Cobrar o no cobrar, le hayas cobrado el 100% o no, no tiene nada que ver con la renuncia. Un abogado renuncia cuando quiere y porque quiere, siempre y cuando no genere indefensión, al principio o al final. Es un derecho mío, ¿de acuerdo? Me hayan pagado o no me hayan pagado. ¿Cuál es mi obligación deontológica subsiguiente? Es de sentido común y está clara en lo que yo os he pretendido transmitir. Es decir, si yo cierro jurídicamente un asunto porque renuncio a una defensa, tengo que cerrar económicamente el asunto. Y si mi cliente me ha pagado una provisión de fondos, no la puedo dejar durmiendo. Entonces, renunciaré a la defensa y al mismo tiempo que renuncio, le liquidaré a mi cliente la provisión de fondos, que la convertiré en una minuta. Una minuta que tendrá un saldo deudor del cliente o tendrá un saldo deudor mío, porque a lo mejor resulta que me ha pagado una provisión de fondos de 2.000 euros hasta el juicio y yo he renunciado antes. Pues puede ser que yo haya consumido de la provisión de fondos 1.500, pues le hago a mi cliente una factura de 1.500 y le devuelvo a mi cliente los 500 que faltan. Así de fácil, no tiene más historia. Eso sí, detallando las cosas. Feret Bazair dice, ¿nosotros podemos grabar las conversaciones con los clientes con su consentimiento? Sí, podemos grabarlas con su consentimiento, pero te da igual, no te sirven para nada. ¿Por qué? Porque el código deontológico en el 5.4 así lo prevé expresamente. Solo puedo grabar a mi cliente si me da su consentimiento, pero aunque me lo dé, queda sujeto a secreto profesional y no la puedo utilizar. Por lo tanto, me sirve para poco. Hombre, entiendo yo que podría utilizarla a lo mejor si mi cliente me pone una querella criminal y ahí tengo una prueba de que mi cliente me dijo determinada cosa y lo tengo grabado para defenderme, autodefensa, principio de proporcionalidad. Sí, pero no la puedo utilizar, por ejemplo, para reclamar honorarios o cuestiones de este estilo. Está sujeta a secreto. Queda amparada por la confidencialidad. Del mismo modo que no puedo grabar a mi cliente y si le pido su consentimiento puedo hacerlo, lo mismo pasa en las reuniones que tenemos con los abogados o con los contrarios. No se pueden grabar, en ningún caso. Lo grabe nuestro cliente o lo grabemos nosotros. Y si se graba, está sujeto a secreto profesional. Así de fácil, con el consentimiento de todas partes. Me servirá para tomarme notas, me servirá para que dentro de 2 años me acuerde de lo que comentamos en esa reunión, pero en ningún caso las puedo hacer públicas porque están sujetas a secreto profesional. Javier Berzal pregunta, dice que tiene una consulta con respecto a los correos entre los letrados. Dice, es claro que los correos entre compañeros están sometidos a absoluta reserva salvo fuerza mayor, pero si en estos correos se ha estado incorporando en copia a los clientes de cada uno, ¿pueden presentarse como prueba en el juzgado? Obviamente. En el momento en que los clientes están en copia en correos ya no son confidenciales. Somos un grupo. Los clientes no están afectos por el secreto profesional. Si un cliente está en copia de una comunicación, se acabó la historia. No hay confidencialidad. Pero es una práctica, desde mi punto de vista, errónea. Es decir, los abogados tenemos que negociar y solo en algunos casos excepcionales entiendo yo que nos podemos autorizar para que
todas las conversaciones sean transparentes con copia a nuestros clientes. Pero si no, no. Desde mi punto de vista no es una práctica recomendable. Andrea Suagar dice, si nuestro cliente tiene derecho a acceder a todo, ¿no puede considerarse nuestros escritos como propiedad intelectual? El cliente podría coger los escritos y dárselos a otro abogado y así él utilizarlos. Claro, pero lo primero es que yo creo que no tenemos que ser tan posesivos, ¿vale? Yo no creo que nuestros escritos, no soy un experto en propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Pero dudo yo que nuestros escritos, y lo dudo con bastante convicción, de que nuestros escritos estén protegidos por la propiedad intelectual. De hecho, para estar protegidos por la ley de propiedad intelectual, entiendo yo que cuando menos deberían estar registrados en algún registro. Y témome yo que una demanda no se puede registrar en ningún sitio, a diferencia de un libro o de un artículo jurídico. Por lo tanto, yo creo que no existe un derecho de propiedad intelectual sobre nuestros escritos. En segundo lugar, ¿vamos a poder evitar que un cliente, no dándole determinado escrito, me lo fusile a otro abogado? Yo creo que es ponerle puertas al campo. Es una estupidez. Porque mi cliente al final va a obtener el escrito. Se lo va a pedir al procurador, si no se lo da al procurador se va a ir al juzgado, y en el juzgado se lo tienen que dar porque es parte. Con más o menos problemas, pero al final lo va a tener. Por lo tanto, ese escrito lo va a poder utilizar otro abogado. Yo creo que no tenemos que ser tan... Yo creo que mi cliente tiene que estar orgulloso de mí y de toma, aquí está la demanda, no hay ningún problema. Si otro abogado me la fusila, entonces yo lo que tengo es una acción contra ese abogado, penal y disciplinaria. A más de un abogado se ha sancionado por falsificar, por fusilar escritos. Pero tratar de impedirlo sobre pretexto de que le diga a mi cliente de que es propiedad intelectual mía no sirve para nada. Es mi honesta opinión. De todas maneras, sirva o no sirva, con el nuevo código deontológico es obligatorio dársela a mi cliente. Se la dais en PDF y bueno, por lo menos que se molesten. Yasmina López pregunta, si has llevado un asunto a un cliente, un divorcio, y tras 2 años tengo un asunto penal contra esa persona, ¿podría llevar el asunto? Pues en mi opinión probablemente no. Habría que ver las circunstancias concretas del caso, habría que ver la intensidad de la relación que has tenido con ese cliente en ese procedimiento matrimonial, habría que ver si el tema penal actual guarda relación con alguna de las informaciones que tú tuviste en el procedimiento matrimonial, si en el procedimiento matrimonial hubo liquidación o no de sociedades graciales, si conociste el patrimonio de la familia. Cada caso es cada caso. Pero mi recomendación, con un solo transcurso de plazo de 2 años, salvo que fuese una cosa totalmente diferente y no hubieses volvido a tener ningún contacto con ella y tal, lo veo complicado. No os olvidéis de que el conflicto de intereses también, en algunos supuestos, 467 del Código Penal es un delito. Por lo tanto, yo sería muy cauteloso con coger asuntos contra anteriores clientes. Viene una pregunta un poco larga, Dionisio. Voy a intentar extractarla, ¿vale? Es de Fernando Palmero. Dice, en referencia al artículo 11.2 del Código Deontológico que versa sobre la acción judicial de un abogado contra otro compañero en nombre de un cliente o en el suyo propio, establece que la misma debe ser comunicada previamente al colegio por si se considera necesario su mediación. Sin embargo, y salvo error, no he visto que el incumplimiento de esta fase previa lleve consigo sanción disciplinaria alguna. ¿Este incumplimiento podría ser razón suficiente para suspender temporalmente la acción judicial en caso de que se alegue por el compañero afectado? Bajo ningún concepto. Es muy simple lo que estás preguntando, compañero. Es cierto que existe una obligación deontológica de tratar de que el decano del Colegio de Abogados, en un problema que tenga un abogado, es decir, que un abogado reciba el encargo de meterle un pleito penal o civil a otro abogado como consecuencia de su actividad profesional, existe una obligación deontológica de tratar de acudir al decano para que medie entre nosotros y se arregle el tema. Pero el artículo 79 del Estatuto General de la Abogacía, que es norma de rango superior, establece que el incumplimiento de tal obligación, que es una norma de cortesía entre compañeros, en ningún caso lleva aparejada sanción deontológica. Por lo tanto, es una obligación de educación más que punitiva. En cualquiera de los casos, fuese punible o no lo fuese, en ningún caso el incumplimiento de una obligación deontológica da lugar a la suspensión de ningún plazo procesal ni de nada por el estilo, porque son 2 caminos diferentes. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que se utiliza un correo electrónico en un procedimiento judicial de un abogado. Tú podrás discutir en un juicio que el juez no la admita por el incumplimiento deontológico, pero al juez le entra por aquí y le sale por aquí. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Es un ilícito deontológico sin trascendencia procesal. Otro ejemplo, si tenemos sentado enfrente de estrados a un abogado que ha sido abogado de nuestro cliente hace 4 días y está en una clarísima situación de conflicto de intereses, no existe ningún instrumento procesal para que yo a ese abogado le baje de estrados. Le podré advertir a través de su señoría
señoría, este letrado ha sido abogado de mi cliente hace 4 días. Le advierto que si sigue ahí, tengo instrucciones de mi cliente de promover acciones disciplinarias, civiles y penales contra él. Pero en ningún caso existirá ninguna posibilidad legal de que ese abogado, el juez, le baje de ahí. Por lo tanto, la vía procesal, la vía deontológica, son vías diferentes. Vamos con las dos últimas, Dionisio. Mira, esta es de Lucía Fuentes. Dice, ¿qué sucedería en el supuesto de que un abogado fuese llamado a declarar como testigo en un caso penal en el que fue su cliente aparece como imputado? ¿Decae el deber de secreto profesional o se mantiene? Se mantiene. Fíjate si se mantiene, que es una obligación que no solo se constata en nuestro Código Deontológico y en el Estatuto General de la Abogacía, sino que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 542, dice que ningún juez puede obligar a un abogado a declarar como consecuencia de hechos conocidos en virtud de una relación profesional. Y da igual que mi cliente me libere, porque es una obligación indisponible y por lo tanto no afecta a que mi cliente me libere o no me libere. Ahora bien, si mi declaración va a servir, siendo verdad, y se me pregunta sobre hechos relacionados con el encargo profesional, para que mi cliente, que es el imputado, de alguna manera quede liberado y tal, pues yo ahí tendré que sopesar, en virtud del principio de proporcionalidad, quizá consultando al Departamento de Ontología o a la Junta de Gobierno del colegio donde estoy, qué puedo decir y qué no puedo decir, ¿vale? Hasta dónde puedo llegar y no puedo llegar. Pero la respuesta de entrada es no. Un abogado no puede declarar nunca. Fijaros si ha cambiado la historia, que con la entrada en vigor del nuevo Código Deontológico, el solo hecho de llamar a un abogado a declarar como testigo también es una infracción deontológica. Es decir, no solo declarar, sino el hecho de yo citar a un abogado como testigo. La abogacía está muy preocupada por nuestra obligación fundamental, que es el secreto profesional. Última pregunta. Concepción Noemí García dice, ¿cómo se lleva en la práctica la ejecución de la sanción disciplinaria de una suspensión del ejercicio? En dicho plazo no se puede celebrar ningún juzgado a pesar de que sea una vista ya fijada con anterioridad. No puedes presentar ningún escrito por Lexnet. Es relativamente sencillo. Yo os cuento por qué cada maestría tiene su librillo y cada colegio lo puede hacer de determinadas maneras, ¿de acuerdo? Bien. Una suspensión en la ejercicio de la profesión conlleva el paso a situación de no ejerciente, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que una sanción es firme, el colegio adopta un acuerdo a través de la Junta de Gobierno de ejecución de esa sanción. En nuestro colegio lo que hacemos es fijar un periodo de cumplimiento a 2 meses vista para que al colegio le dé tiempo a comunicar al Consejo General de la Abogacía Española y a los tribunales la sanción impuesta a un abogado. Y en esos 2 meses al abogado también le da tiempo a adecuar su agenda profesional para que en el periodo de cumplimiento no tenga problemas, a través de una venia concedida a un compañero, a través de pedir suspensiones en los juzgados, lo que fuere, ¿de acuerdo? Para renunciar a defensas, lo que fuere. Bien. En el periodo de cumplimiento, un abogado pasa a situación de no ejerciente, automáticamente en el censo pasa a situación de no ejerciente. Eso implica que el Ministerio de Justicia le da de baja en Lexnet y por lo tanto, durante el periodo de cumplimiento, imaginemos un mes, ¿vale? No vas a poder recibir ni emitir comunicaciones. Por lo tanto, es muy importante no incurrir en infracciones deontológicas, ¿vale? Y hay que conocer bien la normativa deontológica, porque si no, en ese mes estás fastidiado, ¿de acuerdo? Obviamente, aparte de tener bloqueado el Lexnet, no puedes ir a vistas ni puedes hacer ningún tipo de actuación judicial, profesional, porque sería estar en una situación de intrusismo, entre comillas, administrativo. ¿De acuerdo? Además se pueden causar nulidad de actuaciones, quebrantos de sanción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que acomodar tu agenda a ese tipo de situaciones, tratar de que te echen una mano los compañeros, en fin, este tipo de cosas. Si fuésemos puristas, un abogado sancionado ni siquiera podría estar en su despacho asesorando a nadie. Obviamente eso no se puede comprobar. Pero la sanción impone que durante determinado periodo de tiempo no puedas actuar. Hay que tratar de que no se nos sancione. Bueno, creo que con esto hemos terminado, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Dionisio, muchísimas gracias por compartir tanto y tan buena. Ha sido un placer charlar con vosotros. Ya sabéis dónde está el Departamento de Ontología en el Colegio de Abogados. Estamos dispuestos a echar una mano en la medida que podamos a todos. Muchas gracias a Derecho Práctico y a AJA por haberme invitado a participar en este evento y a vuestra disposición siempre. Un abrazo a todos. Gracias, Dionisio, y también gracias a los asistentes. Habéis aguantado ahí fielmente, Dionisio, que lo sepas. Mucha fidelidad ha ido ahí. Todavía quedan prácticamente 300 asistentes, que lo sepas también. Ana Puerto ha tenido que dejarnos porque tenía una reunión ahora en remoto a las 7:30, pero bueno, también os envío un fuerte abrazo.
Gracias por seguirnos. Todavía tenéis los enlaces que hemos subido para ver qué taller tenemos la semana próxima. Está trufado de talleres muy, muy interesantes. Y gracias, Dionisio, insiste, por compartir tanto y tan bueno. Gracias a vosotros. Buen fin de semana, buen puente de fiestas de Madrid, aquí. Y nada, hasta otra ocasión. Hasta luego a todos. Hasta luego.